El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. La delegación rusa a la segunda ronda de consultas ruso-estadounidenses en Estambul estará encabezada por el embajador en Washington, Alexander Darchiev, y Sonata Kulter, subsecretaria adjunta de Estado para Rusia y Europa Central, que encabezará la delegación estadounidense, según se ha informado desde el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso. Para hablar sobre esto y todas las cuestiones que están relacionadas, estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo están? Gracias por llamarme. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Bueno, el asunto es que el Ministerio de Exteriores ruso ha comunicado que la segunda ronda de consultas ruso-estadounidenses sobre la normalización del funcionamiento de las misiones diplomáticas de ambos países se celebrará. El lugar, el formato de expertos y los participantes de la reunión no cambiarán. Las consultas se celebrarán en Estambul. La delegación rusa, como siempre, estará encabezada por Alexander Darchiev, ahora embajador de Rusia en Estados Unidos. La delegación estadounidense estará encabezada por la subsecretaria de Estado adjunta para Rusia y Europa Central, Sonata Kulter. La ronda anterior de consultas se celebró en Estambul el 27 de febrero. El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó las consultas como sustanciales y profesionales. Las partes acordaron continuar el diálogo por este canal. Pero ¿qué pasa? Mientras se anuncia esto, por otro lado también el portavoz del Comando de Europa y África del Ejército de Estados Unidos ha anunciado que los militares estadounidenses seguirán comprometidos a brindar asistencia a Ucrania, incluso después de que el Pentágono retire sus fuerzas del aeródromo de Rzeszów en Polonia, que en realidad lo que hacen es reubicarlo dentro del mismo territorio polaco, ¿no? La misión no ha cambiado, dijo cuando se le preguntó si la retirada significaba que Estados Unidos detendría su participación directa en el suministro de ayuda militar a Kiev a través de ese centro. Bueno, hay negociaciones, pero también hay esto otro, Marcelo. ¿Qué nos puedes comentar? Y creo que lo que hay es un juego de presiones, ¿no? Creo que, bueno, a Trump ahora empezó el momento de la verdad, podríamos decir. Tiene que empezar a negociar y está tocando demasiados intereses. En materia militar, vemos que el planteo original que tenían de defender a Ucrania ante Rusia, o básicamente de transformarla en un ariete contra Rusia, implica que de alguna manera haya un compromiso profundo. Trump quiere deshacer ese compromiso, pero evidentemente no todos dentro del aparato estatal estadounidense están de acuerdo y vemos que hay signos que hay veces son contradictorios. Ya el mismo hecho de haber sacado a Kellogg de las negociaciones y haber puesto a Witkoff tiene un poco que ver con eso. O sea, a veces a uno le parece extraño esto, pero suele pasar que los presidentes, cuando tienen una idea que va a contramano de lo que hace el Deep State en este caso, es difícil implementarlo porque vos tomás las decisiones, pero después los cuadros intermedios empiezan a actuar por su cuenta y en general en decisiones opuestas. Entonces no termina de saber exactamente qué es lo que se está haciendo, cuál va a ser el resultado final. Lo que sí podemos saber es que el programa de Trump tiene alguna chance de éxito siempre y cuando pueda acordar una resolución pacífica con Rusia y yo creo que de alguna manera también con China. Creo que tiene que tener un acuerdo que se tensen en algún momento y se discuta y se presione, pero en definitiva tiene que haber un acuerdo que sea de orden diplomático y que permita ir encaminando esta situación. Veremos cómo se da esto, ¿no? A ver si realmente esto pasa. Por lo menos el hecho de que continúen las negociaciones es un indicio de alguna manera alentador en que, bueno, los objetivos reales, tanto de Putin como de Trump, es solucionar este problema de alguna manera. Bueno, ahora lo que falta es la discusión más chica sobre, bueno, básicamente cómo esto se lleva a cabo. Bueno, también al respecto ha hecho unas declaraciones
El representante permanente de Rusia ante Naciones Unidas, Vasily Nevencia, durante la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, dijo: estamos listos para sostener el respectivo diálogo serio y práctico con Estados Unidos, pero no permitiremos a nadie engañarnos y utilizar de modo directo o indirecto el proceso negociador en interés de fortalecer el potencial militar de Kiev. Es imposible acordar nada con la camarilla que usurpó el poder en Kiev. Esperamos que lo comprendan en plena medida nuestros colegas de Estados Unidos. Claro, mientras se van diciendo cosas, también recalca este tipo de cuestiones Rusia, Marcelo. Sí, bueno, esto es evidente, tal vez quizás hasta para la propia opinión pública rusa, esto haga falta dejarlo directamente en claro, como hizo Nevencia, porque realmente Rusia ha sido estafada, de alguna manera podríamos decir, en este mismo conflicto, cuando se celebraron los acuerdos de Minsk, y esos acuerdos no tuvieron otro fin que el de rearmar a Ucrania, reconocido por Poroshenko y por Angela Merkel. Básicamente lo único que se buscaba era ganar tiempo para que Ucrania esté en mejores condiciones. Bueno, ahora algunos piensan, y con cierta cuota de razón, de que hay que tener mucho cuidado que no se transforme esto nuevamente en lo mismo. Cuando el ejército ucraniano está al borde del colapso, cuando Rusia está iniciando una contraofensiva en todos los frentes, resulta que esto se haga una tregua que llegue que tenga por fin lograr que Ucrania pueda recomponer sus fuerzas armadas, recomponer su entrenamiento militar que no tienen, conseguir mercenarios que vengan a luchar, porque ya tampoco le queda mucha población con ánimo y condiciones de lucha, tener mejor equipamiento militar, darle tiempo a los europeos para que pongan en práctica ese programa de $800.000 millones. O sea, hay una serie de cuestiones que el tiempo le jugaría a favor en ese sentido, ¿no? En el sentido de decir, bueno, está todo perdido, bueno, con una tregua tal vez se pueda salvar algo. Bueno, eso es lo que Rusia está advirtiendo que no va a permitir, porque bueno, ya fue engañada una vez y bueno, uno presume que no lo sería por segunda vez. Ahí está, y en este sentido además, Marcelo, Nevencia, a propósito que estamos hablando de lo que dijo Nevencia, ¿no? El guión que están debatiendo Rusia y Estados Unidos no consiste en acordar un armisticio durante el cual Ucrania pueda rearmarse, sino en lograr una solución a largo plazo del conflicto ucraniano, dijo Nevencia. Para conseguirlo es necesario eliminar las causas de origen, entre las que figura el suministro de armas occidentales a Ucrania, que empezó, como todos lo sabemos hoy, mucho antes del inicio de nuestra operación militar especial y se realizó bajo la cobertura de los acuerdos de Minsk, que también ya todos sabemos lo que pasó con todo esto, ¿no? Es decir, Rusia está intentando dejar una y otra vez claro, porque parece que no se entiende o no se quiere entender del otro lado la situación, el cuadro concreto de la cosa, ¿no? ¿Esto en qué podría derivar, no? Porque, claro, Rusia sostiene la argumentación que fue la que desató la operación militar especial en Ucrania, pero desde Estados Unidos se dice que seguirán ayudando militarmente a Ucrania. Si esa es la posición, evidentemente no va a haber acuerdo. Porque, es más, yo diría que lo que Rusia está planteando es algo que va bastante más allá de eso. No es solo que se detenga el flujo de ayuda militar a Ucrania, sino además ver cómo se resuelve la situación de países como Polonia o los Bálticos, básicamente lo que podríamos decir la OTAN, que sigue avanzando contra Rusia, sigue en una posición cada vez más amenazante, y esto, bueno, tiene que ser una idea de un acuerdo, porque de poco serviría un acuerdo de paz en Ucrania si unos meses después tenemos un nuevo conflicto en el Báltico, por ejemplo, o con Polonia. Creo que eso tiene que de alguna manera ser negociado en términos generales. Creo que lo que se debe estar negociando es la participación de los Estados Unidos. ¿Cuál va a ser la posición de Washington? Si Washington se dedica a seguir insuflando conflictos alrededor de Rusia, va a ser una cuestión, y Rusia creo que no está dispuesta a detenerse, o no debería estar dispuesta a detenerse, porque
la guerra se daría en peores condiciones después para Rusia, y la otra posibilidad es que sí, Estados Unidos esté negociando básicamente una salida del teatro europeo, por lo menos del teatro europeo oriental, y que aísle a aquellos sectores belicosos que hay en los países bálticos y en Polonia, básicamente, aunque no son los únicos casos. Si esto se produce así, si los aísla y deja que solo Francia y el Reino Unido apoyen esa historia, pero sin el apoyo estadounidense, bueno, creo que lo que hablamos ya es de una reconfiguración de alianzas a nivel mundial, es donde Estados Unidos se distanciaría de Europa y comenzaría a acercarse a Rusia. Todo esto es lo que se está por ver, creo que todo tiene que ver también con el trasfondo que hay en el tema de las sanciones, se está redefiniendo un nuevo orden mundial y bueno, vamos a ver cómo esto se produce, pero la posición de Rusia parece bastante clara al respecto, no dejarse engañar por los cantos de sirena. Bueno, luego tenemos unas declaraciones que hizo Zelensky, ¿no? Él dijo, Estados Unidos debe transferir sistemas Patriot, tienen muchos de ellos en el arsenal, este es el mejor apoyo para Ucrania hoy que puede dar Estados Unidos, transferir los sistemas Patriot. Los rusos deben ser puestos en su lugar. Bueno, ¿qué tipo de declaraciones son en todo este contexto, Marcelo? Son declaraciones demenciales en realidad, porque, a ver, los sistemas Patriot que menciona Zelensky, primero no han hecho ninguna diferencia, han sido blancos relativamente fáciles para los ataques rusos. Los misiles rusos hipersónicos han dado cuenta de este tipo de sistemas sin ningún tipo de problema, lo cual no cambiaría nada en la estrategia. Solo lo que haría es enrarecer el clima directo entre Estados Unidos y Rusia, por un lado. Por otro lado, seguir aumentando la deuda económica que tiene Ucrania con Estados Unidos, dado que ahora Trump ha dejado en claro que nunca esto fue una cesión gratuita, sino en realidad es un préstamo que tiene que ser devuelto, básicamente. O sea, hay que poner la plata. Entonces Zelensky sigue endeudando a su país en una forma absolutamente irresponsable. Recordemos que una batería Patriot completa puede costar $2.000 millones. O sea, es delirante lo que él está planteando. Y después, que la lógica de los países no funciona en el sentido de ustedes tienen muchas baterías Patriot, mándenmelas. O sea, no funciona así. No es así. Estados Unidos, de hecho, está escaso de ese tipo de producción. Tanto es así que Israel también le reclama baterías antiaéreas para potenciarse ante un hipotético conflicto con Irán. Entonces, la idea de Zelensky es básicamente que Estados Unidos se comporte como de alguna manera se ha comportado precisamente con Israel que recién mencionaba, con un alineamiento irreflexivo detrás de las políticas militares de estos países, y no parecería que este sea el clima político que hay en Estados Unidos. De hecho, ha habido una encuesta hace poco entre los votantes de Trump y la mayoría se ha pronunciado por no seguir dándole ayuda a Ucrania. Entonces las posiciones se han hecho diametralmente opuestas y sin un cambio de gobierno en Kiev parece muy difícil de solucionar esto, y esto de alguna manera lo ha mostrado Rusia. La estrategia que siguió Rusia en estas conversaciones fue dejarlos actuar a los ucranianos y después decirle a Washington, ve, nosotros le decimos, es imposible negociar con esta gente no quiere la paz, quiere una guerra a cualquier costo, y bueno, así no es posible seguir adelante. Marcelo, luego unas declaraciones de la congresista estadounidense, pero en realidad que es nacida en Ucrania. De hecho, ella se trasladó a Estados Unidos cuando ya incluso tenía título universitario, ¿no? Victoria Spartz dijo, simplemente no veo cómo Ucrania puede estar en posición de exigir quedarse con el territorio, fue lo que declaró al The Telegraph, al indicar que la situación sería muy diferente si el país eslavo estuviera ganando en el conflicto con Rusia. En este contexto, Spartz manifestó que no hay soluciones fáciles al respaldar la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de entablar negociaciones con su homólogo ruso, Vladimir Putin, y al mismo tiempo reprender al líder del régimen de Kiev, Volodymyr Zelensky. Asimismo, arremetió contra Zelensky por su fuerte bronca con Trump durante su reunión en el despacho Oval a finales de febrero, por hacer con ello un flaco favor al pueblo ucraniano e insultar al presidente estadounidense. Además, la congresista instó al pueblo ucraniano a expulsar a su líder actual para conseguir una paz duradera. Tendrán elecciones y si lo eligen, perderán el resto del país.
Bueno, esta congresista estadounidense nacida en Ucrania, parece que ella está ubicando a Zelensky en su lugar, ¿no? No como Zelensky pide que los rusos deben ser puestos en su lugar, sino que parece que lo están colocando a él ahí con esos comentarios. Marcelo. Sí, es básicamente, imagínate que es una verdad histórica absoluta, atemporal, casi podríamos decir. Quien va a una guerra y la gana es el que fija condiciones. La idea de Zelensky, de él poner las condiciones a Rusia y a Estados Unidos cuando sufre derrota tras derrota es al menos insólita y obviamente no tiene ningún respaldo en la realidad. Lo que está diciendo esta congresista debería ser atendido no solo por lo que les señala en sí de Zelensky, que tiene razón, sino por lo que empieza a significar como un cambio en los Estados Unidos, ¿no? Que se empiecen a escuchar voces que hagan este planteo. Desde el sentido común nos parece que esto siempre debía haber sido así, pero bueno, sabíamos que el relato que se hacía era absolutamente contradictorio, ¿no? Era un relato donde se planteaba que Ucrania ganaba la guerra, que tenía grandes posibilidades de ganar, que los rusos eran unos ineptos militares y que no tenían ningún futuro. Bueno, esto que era una enorme mentira, ahora ya ha quedado palpable en el campo de batalla. El avance ruso, la destrucción de las Fuerzas Armadas, la diferencia en la cantidad de bajas, el tipo de equipamiento militar y sobre todo las reservas. Rusia está está en una guerra donde podríamos decir básicamente ni siquiera se está esforzando. En términos relativos, lo que ha hecho Rusia es una movilización económica relativa, no está la economía todavía en una plena función de guerra, no hay una convocatoria generalizada a la guerra, o sea, Rusia está haciendo, casi podemos decir, un mínimo esfuerzo y así todo está derrotando a Ucrania, que bueno, ha puesto todo lo que tiene, no solo el país eslavo, sino también la OTAN. Básicamente se le han vaciado los arsenales de la OTAN para apoyar a Ucrania. Entonces, en estas condiciones, si uno proyecta a futuro la potencialidad que él todavía tiene como respuesta a Rusia, e inclusive considerar lo que podía significar el marco de alianzas que tiene con Corea del Norte, e inclusive China o Irán, como apoyos militares en caso de ser necesario, comparado con la situación de Ucrania, bueno, hacen que no haya ninguna posibilidad para Zelensky de que esto pueda salir bien. Entonces, la reflexión de esta congresista es la única que cabe en esta circunstancia. Bueno, luego también ya, y un poco, digamos, tiene que ver con lo que está pasando en el conflicto y con lo que va a pasar después de que acabe el conflicto, ¿no? Ha hecho unas declaraciones a través de su canal de Telegram el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente Dmitry Medvedev, quien ha afirmado que incluso si se resuelve completamente el conflicto ucraniano, el desarme nuclear del mundo será imposible en las próximas décadas. La situación es tal que incluso con el cese completo del conflicto en torno a la llamada Ucrania, el desarme nuclear en las próximas décadas es imposible. El mundo creará armas nuevas y más destructivas y cada vez más países irán adquiriendo arsenales nucleares. Medvedev recordó que en 2010 Moscú y Washington firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, pero según él, este acuerdo no redujo los riesgos de una guerra nuclear. La culpa es de la posición de Estados Unidos y sus aliados. En algún momento decidieron que es posible mantener formalmente la paridad nuclear con Rusia y al mismo tiempo librar una guerra no declarada contra nosotros, con el uso de sanciones ilimitadas y luego con sus armas y especialistas, denunció agregando que esto puso al mundo al riesgo del comienzo de una tercera guerra mundial. Señaló además que la administración de Trump, al menos de palabra, reconoció los errores cometidos por el anterior presidente estadounidense Joe Biden, pero los líderes europeos, en cambio, nunca lo hicieron. Claro, hay muchos que hablan ahí, ¿no? Eliminar armas nucleares y todo lo demás, pero eso es una utopía, Marcelo. Es una utopía y en definitiva las armas nucleares también terminan siendo el último recurso de las naciones con economías más chicas para poder sostener su independencia. Porque en definitiva, ¿qué hubiese pasado con Corea del Norte si no hubiese tenido armas nucleares? ¿Cuánto hubiese subsistido? Probablemente poco, hubiese sido arrasada por Estados Unidos en su momento. Sin embargo, ha sostenido su posición porque las armas nucleares rompen con la simetría que hay entre la economía y la producción militar. Básicamente
pueden infligir un daño tan poderoso a su enemigo que sea inaceptable y que lleve a que, bueno, no se utilice la guerra como armas. Básicamente ha funcionado como herramienta. Básicamente ha funcionado como un sistema de disuasión y que si se abre y hay más naciones que lo tienen, básicamente hay más naciones que tienen la posibilidad de disuasión. Si bien también es cierto que, bueno, la posibilidad de una guerra nuclear efectiva puede crecer dado que se popularice la tenencia de armas nucleares, pero la realidad es que hoy la situación es no se puede pretender derrotar a Rusia sin considerar que tiene armas nucleares. Este planteo que señala Medvedev sobre cómo ha funcionado Occidente ha sido clave. O sea, tenemos las armas como un disuasivo para que Rusia no escale a una guerra nuclear, pero por otro lado tratamos de hacer lo imposible para quebrar el país por dentro, porque no es solo las sanciones económicas, también son todos los movimientos insurreccionales, estilo revoluciones de color, que se han intentado aplicar sobre Rusia y otros países que no han aceptado, podríamos decir, moverse según los parámetros occidentales. Hoy, curiosamente, estos modelos de revolución de color tienen más posibilidades de ser exitosos en su aplicación en los propios Estados Unidos, donde empezamos a ver signos de que algo de esto puede ser que esté en marcha. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias a vos, como siempre, por tener la oportunidad de charlar con tu público. Sputnik. Contamos lo que otros callan.